Hola, soy Cintia. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal pulsando la campana. Tus series de dibujos favoritos te hacen pasar unos momentos de lo más divertidos, pero sin duda también esconden algún que otro secreto. Lo que ocurre es que estos solamente se podrán ver con la mente adulta y no con la infantil, afortunadamente, porque así su inocencia estará a salvo mucho más tiempo. Los dibujos animados esconden muchos símbolos y detalles que pueden estar representando otra cosa totalmente contraria. Así que hoy vamos a compartir con todos vosotros algunos secretos que suelen salir en las series infantiles. A partir de hoy las verás de manera diferente. ¿Conoces la receta de la cangreburger? Es uno de los platos más famosos dentro de la serie de Bob Esponja. Sin duda, una serie de tanto éxito tiene que albergar numerosos secretos. Uno de ellos quedará ahora desvelado con la receta de esta comida tan jugosa que hace que los más pequeños se diviertan. Es la comida más importante del crustáceo cascarudo. La receta cuenta con carne de cangrejo, lechuga, 2 lonchas de queso cheddar, ketchup, mayonesa, tomate, pepinillos y pan, así como un ingrediente secreto que nunca se ha desvelado y que puede ser una salsa secreta que anima a todo el mundo que la prueba. Eso sí, tampoco hay que pasarse porque se trata de comida rápida y ya sabemos que no es del todo saludable. Si hablamos de los pitufos, a todos nos viene a la mente esos pequeños seres que vivían en el bosque y que eran de color azul. Son muchas las generaciones que crecieron viendo dibujos animados como estos. Nadie veía más allá de lo que eran en realidad, ya que sus aventuras eran numerosas y siempre estaban escondiéndose del malo malísimo del lugar. Pero es cierto que hay teorías para todo y desde luego esta nos ha dejado un tanto boquiabiertos. Son los críticos los que aseguran que esta serie apoya el racismo. Los pitufos llevaban unos gorros blancos que podían simular el Ku Klux Klan, una organización que buscaba el mandato blanco en Estados Unidos. El malvado Gargamel podría representar a los judíos y su gato, de nombre Azrael, podría ser el ángel de la muerte, en la religión judía. Nosotros nos vamos a quedar con la idea original que siempre hemos tenido de ellos. En este caso, estamos ante otra de las series de dibujos animados en forma de cuentos. Un libro y una serie que han crecido con nosotros. Trata sobre una pareja que pierde a su hijo en la selva, en India, cuando intentaban huir de un tigre de Bengala. Serán los lobos quienes rescatan a dicho bebé y quienes lo cuidarán a lo largo de su infancia. Mowgli será uno más de todos ellos, en un mundo donde es complicado sobrevivir. Poco a poco el niño va entendiendo todo lo que la selva le tiene preparado, tanto sus leyes como sus peligros, algo que es vital para defenderse. Pues bien, de entre todos los animales que se encuentra hay unos cuantos buitres. Son 4 e iban a estar doblados por los Beatles. Al final estos rechazaron la oportunidad, pero aún así es una representación de los músicos. En ocasiones, tras haber visto una película o una serie, no queremos darle más vueltas a los detalles, porque pueden hacer que veamos las cosas desde otro punto de vista que no nos gustan mucho. De ahí que siempre nos gusta quedarnos con todo lo mejor y lo más bonito. En este caso, tampoco es que hablemos de lo peor, pero desde luego sí que cambia alguna cosa, y también en nuestro cerebro. Seguro que recuerdas perfectamente El Rey León, y cómo no, a Simba. Por un lado, sabemos que su personaje está basado en Hamlet de Shakespeare, ya que la película también tiene pinceladas de esta obra. Por otro lado, hay que recordar que su rugido no es realmente de un león, a pesar de que él sí lo es. Se trata del ruido de un tigre, ya que el estruendo era todavía más intenso, de ahí que se hubiera elegido. En este caso, estamos ante una película de animación, que en su totalidad se ha hecho a través de un ordenador. Sin duda, una de las mejores técnicas de los últimos años para poder disfrutar de un resultado más que asombroso. El robot, llamado Wall-E, es una de las claves para poder descubrir otro de los secretos mejor guardados, aunque en este caso seguro que te va a gustar bastante y no pretendemos arruinar tu infancia o juventud.
Por si no lo sabías, el nombre de Wall-E es un homenaje a otro de los grandes en términos de animación y dibujos en general. Se trata de Walt Disney o Walter Elias, de ahí que tengamos que llamar a este gran personaje como Wall-E. Ahora seguro que sí lo miraremos con otros ojos. Los conoces y no es para menos, grandes protagonistas del universo de Walt Disney. Una pareja donde siempre había lugar para el entretenimiento y en ocasiones hasta para el enfado, pero finalmente se perdonaban porque se querían mucho. Minnie y Mickey Mouse son de esos personajes que no podíamos dejar de mencionar, y más si tienen una historia detrás que no conocíamos. Por si no lo sabías, las voces que doblan a uno y a otro pertenecían a una pareja, que en la ficción compartían las voces de estos personajes. ¿Quién lo iba a decir? Son de esos secretos que nos pueden llegar a acercar y a hacer entender un poco más cada sentimiento o bien cada acción de estos dibujos animados. ¿Conocías este secreto? La realidad es la base de la historia de Pocahontas. Se dice que de todos los personajes y sobre todo de las princesas, ella es la que está sacada de una historia que realmente sucedió. Quizás no todo lo que se nos presenta en su película, pero sí ella misma, lo que ya es bastante. Su padre era el jefe Powhatan y su madre murió tiempo después de dar a luz. Cuando tan solo era una niña de unos 11 años, conoció a John Smith. Este iba a ser ejecutado, pero Pocahontas salió en su defensa. Aunque es cierto que también aquí hay varias opiniones y todas ellas contrarias, fuera como fuera, su historia está plasmada en el mundo del cine y a pesar de tener contradicciones, lo que sí se sabe fijo es que ella existió en la realidad. Uno de esos personajes reales que siempre apetece conocer un poco más. Cada una de las princesas Disney nos cautivaba, pero quizás la Sirenita tenía algo especial. Eso de vivir en el fondo del mar y de vivir una historia de amor sin precedentes hizo que fuese otra de las importantes en el mundo de Disney y como tal en nuestra infancia. Por eso hoy la vamos a recordar, tanto a ella como a la inspiración de la misma. Porque cuando se crea un personaje siempre está inspirado en algo o en alguien, así que en este caso no iba a ser menos. Si te preguntabas quién está detrás de todo ello, se dijo que la princesa estaba inspirada en la actriz Alyssa Milano. Sí, la reconocerás por haber participado en una serie de gran éxito como fue Embrujadas.